Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenida al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 20 de agosto del 2025 y vamos a ver qué nos dice la lectura para ti. Como siempre voy a sacar primero 3 mensajes que te manda el universo, 3 mensajes que te mandan tus ancestros. Vamos a ver qué mensaje te dan hoy. Ya los tenemos ahí, así que vamos a empezar, verás. Bueno, mirad. Te dicen que siempre te están hablando y enviando mensajes. Cuando sientas que estás solo en una situación, debes saber que en realidad nunca lo estás. Te recordamos que te detengas, mires a tu alrededor y creas en algo más. En algo más. Te cubrimos las espaldas. Están ahí para ti. Te dicen que siempre te están hablando y que siempre te envían mensajes de una manera o de otra. Para unos les enviarán mensajes de una forma y para otros les enviarán mensajes de otra. Pero están ahí. Cuando sientas que estás solo en una situación, debes de saber que en realidad no lo estás. Están ahí para ayudarte. Te están cubriendo las espaldas. Eso es lo que te dicen tus ancestros y te manda el mensaje del universo. Luego el siguiente mensaje te dice: la elección es la herramienta más poderosa que tienes. Cada decisión que tomas te cierra algunas puertas, pero también te abre otras, trayendo nuevas experiencias a tu vida. En cualquier momento puedes cambiar el rumbo de tu vida, solo tienes que tomar una decisión. Es un mensaje súper importante porque yo en la mayoría de las veces cuando os hago un vídeo, cuando os hago una tirada de cartas, Escorpio, siempre o el 99,9% siempre salen que tienes que tomar decisiones. A veces nos cuesta tomarlas por miedo al que dirán, por miedo a qué pasará, por miedo a la aventura, a lo nuevo, o a quedarnos solos en el caso en el que cerremos una puerta en el terreno sentimental. Pero mira lo que te dicen. El cerrar una puerta te abre otras. Así que, Escorpio, no tengas miedo a tomar decisiones, no tengas miedo a alejarte de alguien o a cerrar esa etapa de tu vida, porque te vienen cosas mejores que las que tienes a día de hoy. Por otra parte, el siguiente mensaje te dicen que lo que debe ser tuyo ya está abriéndose camino hacia ti. Lo que nunca fue tuyo empieza a huir de ti. Con el tiempo, todo cobrará sentido. Por ahora, soporta la confusión y céntrate en vivir plenamente el presente. No dejes que toda tu vida sea «seré feliz» cuando «sé feliz ahora». Vive el momento, Escorpio, carpe diem. Lo que tiene que ser para ti está llegando y lo que nunca fue empieza a alejarse de ti. Las personas que se alejan de ti es porque nunca están en tu camino y las personas que no han llegado todavía están llegando. Así que no te preocupes por el seré feliz algún día, preocúpate por ser feliz ahora mismo, ¿vale? Estos son los 3 mensajes que te envía el universo, que te envían los ancestros, y ahora vamos a ver cuál es el decreto para el día de hoy, como vosotros lo llamáis. Para mí, como sabéis, es la ley de la afirmación, que es súper poderosa. Entonces vamos a ver cuál es el que sale para el día de hoy. Mira qué rápido ha salido hoy. Mirad, y el decreto es autorrespeto. Sigo a mi corazón sabe lo que es bueno para mí. Respeto mis límites, respondo a las peticiones de mi cuerpo y de mi alma. Como resultado, aprendo a quererme. Si me hacéis el favor de colocar el decreto en comentarios, os lo agradecería para que así más gente pues pudiera leerlo sin necesidad, pues si no quieren ver el vídeo o pues quieren ir directamente a la lectura de tarot. En fin, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. No todo el mundo quiere verse el vídeo completo, hay gente que solo ve un trocitillo, así que bueno, a mí me viene mejor que veáis el vídeo completo para que engañarnos.
A mí me viene mejor, cuanta más visualizaciones mejor, pero oye, cada persona es respetable su decisión. Bueno, vamos a empezar ahora con... Ay, no. Quería sacaros, bueno, mira, como ya estoy con el tarot, quería sacaros primero el oráculo, pero no lo tengo aquí. Así que vamos a hacer directamente la consulta de tarot y la ampliamos con el tarot. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir hoy las cartas. Estas cartas son una pasada, son en horizontal, a mí me encantan. Me encantan estas cartas. Bueno, vamos a ver, mirar. Te sale el 6 de espadas, el paje de espadas y el sol. Te están diciendo que hay que ir hacia aguas más tranquilas, tomar decisiones aunque nos cueste tomarlas, y desde luego esas decisiones que vamos a tomar van a ser fruto de un pensamiento largo, de sentarnos a meditar y de pensar qué es lo que realmente nos viene bien o nos viene mal, o qué es lo que realmente nos conviene, ¿no? Las decisiones que vayas a tomar van a ser positivas sí o sí, 100%, te sale el sol, es decir, vienen momentos mejores a tu vida, con mejores oportunidades, con personas mejores, con mejores trabajos y sobre todo pues mejores amores, ¿no? Pero sobre todo es eso, el hecho de saber que irás hacia aguas más tranquilas, que dejarás atrás problemas que tengas a día de hoy, te vas a centrar más en el aquí y el ahora y te vas a centrar más también en lo que es ese punto de mira que tienes en este momento, es decir, ¿qué es lo que estás pensando en este momento? ¿Cuál es tu objetivo más cercano? En ese objetivo es en el que te vas a centrar. Y lo bueno de todo es que lo que suceda a partir de hoy, porque esta lectura es de hoy, día 20 de agosto, lo que suceda a partir de hoy serán beneficios para ti, es decir, todas esas decisiones o esos cambios que hagas a partir de hoy van a ser beneficiosos, ¿vale? Luego nos sale el 5 de bastos, el 8 de pentáculos, el hierofante y el as de espadas. Mirad, el 5 de bastos es una carta que nos habla de defender tus creencias. Yo defiendo por encima de todo lo que creo que para mí es mejor, ¿no? Eso es lo que más o menos te quieren decir. Bueno, a mí es que no soporto las cartas torcidas. Es lo que te quieren decir, ¿no? Es como vas a defender por encima de todo lo que realmente crees que es bueno para ti o lo que realmente crees que es beneficioso para ti, ¿vale? Por encima de todo es lo que va a ocurrir, ¿no? Luego, por otra parte, este 8 de pentáculos es la carta que nos habla del trabajo que llevas haciendo, tanto mental como físico, para poder llegar a esos objetivos. Muchos de vosotros habéis empezado, por ejemplo, una dieta hace tiempo y lleváis pues un tiempo trabajando en recuperar la forma física o en recuperar pues la salud física, ¿no?, que teníais hace tiempo atrás, y ese trabajo va a empezar a notarse y vas a empezar a ver la recompensa. Por otra parte, el as de espadas nos habla de una conversación, un inicio nuevo basado en una conversación. Hay algo, muchos de vosotros tenéis algo pendiente con alguien. Ese algo pendiente vais a solucionarlo, ¿vale? Vais a solucionarlo. ¿Por qué? Porque vais a conversar con esa persona, vais a hablar. Al fin y al cabo es algo que tenéis que hacer, es algo que lleváis pensando tiempo, no termináis nunca de hacerlo y es algo que tenéis que hacer sí o sí, ¿no? Es una conversación que tenéis pendiente. Muchos tenéis pendiente una conversación con un familiar y muchos tenéis pendiente una conversación con un ser amado, con una amistad, pero sí que es cierto que hay algo que tenéis que solucionar y lleváis mucho tiempo pensando en llamar o escribir a esa persona para poder cerrar ciclos, ¿no? Eso es lo que te dicen las cartas. Luego nos salen las de copas, el 9 de espadas y la estrella.
fíjate que te he dicho antes que muchos de vosotros estáis pensando en hablar o comunicaros con esta persona del pasado o esta persona con la que a día de hoy no hay comunicación. En el caso en el que tú te pongas en comunicación, que tú escribas o que llames a esta persona, esa conversación va a darse, ¿vale? Va a darse. Yo creo que nunca has perdido la esperanza en solucionar un problema con esta persona o en volver con esta persona. Como digo, la lectura es general y en muchos casos tendréis que solucionar un tema familiar y en muchos otros tendréis que solucionar un tema sentimental, ¿vale? Pero sea una cosa o sea la otra, creo que nunca perdiste la esperanza en que se solucionara el problema. Luego el as de copas nos habla del inicio de una relación, el inicio de algo nuevo. Yo quiero saber quién es esta persona o cómo la vas a conocer, así que voy a seguir sacando cartas. Tener en cuenta que el 9 de espadas es una carta que nos habla del pensamiento, de lo veo todo negro, no encuentro solución a los problemas, me encierro en mí misma, pero no sé cómo solucionarlo. Escúchame, Escorpio, sí sabes solucionar el problema, ¿vale? Tú tienes el poder en ti, tienes que tomar decisiones, sabes cuál es, sabes realmente qué es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que no quieras, pero sabes realmente qué es lo que tienes que hacer y en muchos casos es alejarte y olvidarte de esa energía, cerrar esa puerta para que se abra otra, en muchos de los casos. En otros seguramente que no, pero en muchos casos sí. Vamos a ver quién va a ser esta persona nueva o este amor que viene a tu vida. Quiero saber, Escorpio, cuál es este amor de las de copas, cómo lo va a conocer o si es alguien del pasado. Vamos a ver, quiero saber quién es este amor de las de copas, si lo va a conocer ya o cuándo y cómo es. Vamos a ver. Mira, nos sale el 3 de copas, la reina de espadas, el caballo de copas, el as de bastos y la reina de bastos y por último el ermitaño. Mirad, a mí estas cartas me van o me están indicando, ¿vale? Que puede que conozcas a una persona en una reunión familiar, de amigos o un cumpleaños o algo así, ¿vale? Ahí será donde conocerás a alguien o verás a alguien del pasado. Va a ser en una reunión, pues eso, en un asunto social, ¿vale? Bueno, aparte de conocerlo o conocerla, ¿no? En una reunión social, en un cumpleaños, fiesta o en un evento en el que vas a estar con más gente, te dicen que es una persona que va a ser sincera contigo, va a ser como una especie de flechazo en el primer momento, ¿vale? Va a decirte lo que siente por ti, bueno, más que sentir lo que le gustas, ¿no? Es como que va a acercarse a ti, va a decirte, me gustas mucho, me atraes mucho, quiero conocerte, ¿no? Algo así es lo que va a ocurrir o como yo lo veo. Luego, por otra parte, sí que los inicios van a ser, pues eso, como muy arrollador, va a ser un inicio muy poderoso, un inicio muy fogoso, un inicio muy como con mucha energía. Vas a notar que os atraéis muchísimo y que va a ser pues algo como muy, no sé explicar, como muy, pues eso, fogoso, como dos personas que se conocen de toda la vida en el ámbito íntimo y pues va a ser algo como muy especial, ¿no? Vais a coincidir en muchas cosas, pero lo que yo más veo aquí es esa atracción, ¿no? Esa atracción física y esa fogosidad y esa pasión que va a haber entre vosotros dos. Tú te vas a encontrar como nunca te has encontrado, yo creo. Creo que vas a sacar de ti esa parte más fogosa, más, no sé, más fuerte, ¿no? Que tienes, esa parte más, no frágil, sino al contrario, más fuerte, como esa parte
que no sabías tú que la tenías, ¿no? Para que tú me entiendas, es algo que tienes dentro y que lo vas a sacar con esta persona, vas a sacar de ti, pues eso, esa parte más fogosa, íntima y más divertida quizá que tengas, ¿no? El que el inicio sea tan arrollador, yo creo que a ti te va a causar algún tipo de pensamiento negativo. Yo creo que puedes llegar a pensar que esto no va a durar o que solo va a ser para un rato y te vas como a intentar alejar un poco, ¿no? Es como si fuera pues eso, como muy intenso los primeros días, las primeras semanas, y tú vas a llegar a pensar, no, esto no puede ser verdad, o sea, esto tan hermoso que me está pasando no puede durar. Entonces es como que te intentas alejar, no te intentarás alejar, te pondrás una barrera y es como que pararás un poco pues las conversaciones o los encuentros, ¿vale? Pero yo veo aquí pues que conocerás a esta persona, como digo, en un cumpleaños o en un asunto social o algo así, ¿vale? Para que tú me entiendas. Voy a sacaros los horóscopos para ver quién puede ser esta persona, qué horóscopo, para que vosotros cuando la conozcáis ya sepáis si es esa realmente o no, pero vamos, lo vais a notar perfectamente porque, como digo, va a haber como una especie de flechazo por ambas partes. Mirad, los horóscopos son Sagitario, Leo y Cáncer. No me extraña que salgan estos horóscopos porque son con los horóscopos que más conexión íntima tenemos, así que no me extraña que sea de este horóscopo. Ahora os voy a sacar el mensaje de vuestro ángel de la guarda. Vamos a ver qué mensajitos da. Y me hablan de perdón. Sé fuerte, porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya. Perdonar no significa aprobar las acciones de los demás. Significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento. La culpa estropea tu preciosa energía. Bendice y perdona los dolores del pasado, porque si así lo haces, cosecharás una vida de alegría, perdón. Así que nada más, muchísimas gracias por pasaros por aquí, Escorpio. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo, te agradecería que lo compartieras, que lo comentaras, en fin, ya sabéis cómo funciona esto de YouTube. Cuanto más visualizaciones tiene el vídeo, pues más lo pondrán para que la gente pueda verlo. Así que a ver si conseguimos que crezca un poquito más este canal. Sí que sé que es solo dedicado a los escorpiones, pero somos muchos en el mundo y creo que podemos hacer un canal bien grande, bien hermoso y con una comunidad bien bonita. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.